Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Y si trabajas con el lenguaje DAX, trabajas con Power BI, nos interesa entender qué es el Formula Engine y qué es el Store Engine. Y hoy vamos a entender mediante una analogía de qué se trata y para qué sirve cada uno. Pero antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero y aquí en PowerScript te vamos a dar con todo lo que tiene que ver con el Power Platform, con Microsoft Fabric, inteligencia artificial y mucho más. El día de hoy vamos a explorar qué es el Formula Engine, qué es el Store Engine y por qué te interesa si trabajas con el lenguaje DAX, trabajas con Power BI, dado que nos va a permitir también leer distintas métricas que nos permitirán mejorar el rendimiento de nuestras medidas en el lenguaje DAX. Es importante mencionar que lo que vamos a compartir a continuación es una lección en concreto del curso énfasis en DAX Studio. Por lo tanto, necesitas de esta herramienta externa para poder ver el desglose de estas métricas de rendimiento. DAX Studio es completamente gratuito y lo puedes descargar en daxstudio.org. Además, es importante destacar que si bien la explicación toma una consulta de lenguaje DAX, que se puede hacer ya hoy en día en lo que es Power BI mediante la vista de consultas, esta cuarta pestaña que tenemos al extremo izquierdo, aquí se va a hacer desde DAX Studio esa consulta y es importante que lo hagamos desde DAX Studio, dado que es allí donde vamos a ver el desglose del rendimiento de una medida y por supuesto nos va a permitir entender lo que es el Formula Engine y el Store Engine. Así que vamos a ello. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección donde ya empezamos a ver esas métricas relacionadas con el rendimiento. Para ello vamos a utilizar el modelo de productos que ya hemos utilizado previamente. Recordemos que tiene los hechos de pedidos, que son nuestras ventas, una dimensión con los productos, otra dimensión con las fechas, otra dimensión con la categoría de producto y una dimensión con descuento. Previamente ya he abierto lo que es mi DAX Studio y tengo aquí una consulta para obtener valores de rendimiento. Démosle un vistazo para ver qué tenemos aquí. Como podemos notar en el Evaluate tenemos un Summarize Columns donde podemos observar que se va a agrupar por el año y también se va a agrupar por el mes. Hay una medida que se va a crear que es días de entrega y aquí la tenemos y fue definida en la sección de definición. Antes de ello, por aquí también podemos notar que tenemos la función roll at y subtotal para tener filas de totales. En la sección de definición definimos esta medida de días de entrega de pedidos que utiliza este cálculo. El cálculo escalar como tal va a ser este SUNX que va iterando en pedidos y va realizando la resta entre la fecha de llegada y la fecha de pedido, con la cual esto nos brinda los días de entrega. Eso sí, se utiliza la función parte entera para hacer esa conversión de valor de fecha a valor numérico. Tiene una restricción para que sea únicamente para el tipo de compra normal y estamos utilizando la función allSelected para que tenga en cuenta todos los filtros internos y no externos. Esto lo estamos haciendo para obtener el total de días de entrega para únicamente tipo de compra normal y que este total de días de entrega se repita en todas partes, dado que más adelante supongamos que es una métrica que vamos a utilizar para algo de participación o una métrica de proporción o razón, dependiendo del caso, ¿no? Pero esa es la métrica que necesitamos y por acá en nuestra sección de ordenación tenemos ordenado por año y por mes. Entonces la ejecutamos para en una primera instancia observar en la parte inferior lo que es el resultado. ¿Ok? Ese mismo valor en todas partes, pero como decíamos, queremos ese mismo valor en todas partes porque puede ser parte de una métrica que vamos a utilizar más adelante para un cálculo de participación. Perfecto. Lo que nos interesa entonces es conocer las métricas de rendimiento. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Home y estando allí nos desplazamos al extremo derecho y veremos en el grupo Trace varias opciones, pero aquí vamos a habilitar lo que es Server Timings por ahora y únicamente. Pulsamos clic en Server Timings y volvemos a ejecutar. Eso sí, nosotros podemos notar cómo ahora en la parte inferior se nos habilita esta pestaña, vamos a llamarla Server Timings. Perfecto. Y antes de la ejecución, recomendar pulsar unas 3-4 veces sobre limpiar caché. Entonces, pulsamos unas cuantas veces y ahora sí pulsamos clic en nuestro botón de ejecutar. Una vez hecho eso, podremos ir directamente a nuestra pestaña de Server Timings, ¿no? Que tiene allí el punto rojo parpadeando. Pulsamos clic
Y aquí notaremos en la parte inferior de Server Timings precisamente varias métricas, un montón de cosas en realidad. Pero nuestra atención se va a basar primero en los valores generales que encontramos, digámoslo de esta forma, en este panel del extremo izquierdo, donde vemos el total, que aquí pues ya nos haremos una idea que es el total del tiempo en milisegundos que ha tomado la ejecución de toda la consulta, desde que se hace, realiza todo su procesamiento interno y nos devuelve el resultado proyectado, que es la tabla que vemos en la pestaña Results. Bien, pero tenemos otros valores, ¿no? Como lo viene a ser el SE CPU, el FE, el SE, y aparte de eso, tenemos SE Queries, SS Caché y algunos porcentajes y aquí un valor multiplicador. Vamos a entender todo esto de la manera más adecuada posible para poderlos leer y ver qué está sucediendo con la ejecución de nuestra expresión de consulta, que al final está atada a una medida, que es la que desearíamos tal vez tener un mejor rendimiento. Para ello vamos a hacerlo con una analogía, y es que en estas diapositivas también hemos dejado la consulta que hemos creado por si queremos corroborar. Pero veamos entonces lo que es el tiempo de servidor, estas métricas generales que estamos observando aquí. Para ello, sigamos la siguiente analogía. Y vamos a suponer que tenemos un almacén de cajas. ¿Listo? Ese almacén de cajas va a ser nuestra base de datos. Y cada caja, podemos verlo así, es un conjunto de datos o un dato si se quiere. El pedido de un cliente, ¿no? Que necesito esto, con esto otro, etcétera, va a ser esa expresión DAX. Ese es el pedido, la expresión DAX que realizamos nosotros como usuario. Y debe obtener los datos necesarios del almacén. Entonces el pedido es la expresión DAX. Ahora, para obtener esas cajas con los datos necesarios, el gerente del almacén va a tomar ese pedido y ese gerente va a realizar una serie de tareas para que se pueda retornar lo que es el pedido de la manera más adecuada posible. Ese gerente, que sería, digamos, la mente, vamos a denominarlo el Fórmula Engine. Y este gerente tiene la responsabilidad, por un lado, de planificar, realizar el plan de consulta, es decir, decide qué cajas, datos, recordemos, se necesitan para satisfacer el pedido del cliente. Esto es similar a como un gerente de almacén decide qué productos se necesitan para completar un pedido de un cliente, ¿no? Entonces tiene esa tarea de planificar. El gerente, el Fórmula Engine, ya que lo conocemos, también se dedica a coordinar. Va a coordinar con los trabajadores del almacén, pues cómo se deben obtener esas cajas, que son los datos para retornar el resultado de lo que necesita el cliente. Y el Fórmula Engine, que nuestros gerentes también tiene como una responsabilidad realizar cálculos complejos. Es decir, los trabajadores del almacén pueden obtener cajas y hacer operaciones básicas, como contar cuántas cajas, agrupar, pero ya cálculos más complejos, para eso está el gerente. Supongamos que se necesita cálculos de impuestos, cálculo de días de entrega y demás, eso va a ser tarea de este gerente. Este es el Fórmula Engine. Y si bien puede hacer actividades bien poderosas, también es importante ir notando que tiene ciertas limitaciones. O digamos más que ciertas limitaciones, tiene funcionalidades que no corresponden a su cargo. Por ejemplo, el Fórmula Engine, aunque planifica, coordina y hace cálculos complejos, no es el Fórmula Engine quien va a obtener las cajas del almacén. No, para eso es el gerente, ¿no? Entonces no recupera datos, es lo que queremos decir. Y no puede procesar en paralelo. En otras palabras, es un único gerente para este almacén, no múltiples gerentes. Con eso en mente, ya sabemos que tenemos una serie de trabajadores en el almacén, quienes son los que se dedican a obtener las cajas, los datos para los pedidos, ¿no? Estos trabajadores se dedican, por un lado, a recuperar las cajas, por supuesto, que sería la obtención de los datos, y también se dedican a lo que es el procesamiento básico de datos. Claro, ellos pueden, digamos, necesitamos las cajas rojas. Pues bueno, ellos pueden contar fácilmente cuáles son las cajas rojas. También pueden agrupar. Bueno, dejamos aquí las cajitas rojas, dejamos aquí las cajas verdes. Bien, entonces también pueden agrupar, pueden hacer operaciones básicas, pero no complejas. Estos trabajadores o el conjunto de trabajadores en el almacén es el Store Engine. Y puede haber más de un trabajador en el almacén dependiendo de los núcleos de nuestro computador. Pero ya vamos a llegar a la equivalencia técnica, digámoslo así, respecto a nuestros valores en DAX Studio. Bien, si el Fórmula Engine, que es nuestro gerente, leyendo el pedido del cliente, que es la consulta DAX,
B, que se necesitan hacer varios viajes para obtener las cajas necesarias para responder ese pedido. No, porque de pronto es un pedido simple, necesito un par de cajas rojas. Pues va un trabajador del almacén, obtiene 2 cajas y en una sola ida y venida, pues ya estaría retornándole el resultado al Formula Engine. Pero de repente la consulta o la expresión DAS o el pedido del cliente es más complejo. Se requieren cajas que están en un lado del almacén, luego otras cajas que están al otro extremo. Entonces, de repente, este trabajador o estos trabajadores van a necesitar hacer múltiples idas y venidas recopilando esas cajas. Ese serían los SE queries, el Store Engine Queries, es decir, las idas y venidas de los trabajadores del almacén recuperando cajas. Puede ser una sola, pero pueden ser múltiples idas y venidas dependiendo de la complejidad. Entonces quiero recapitular hasta aquí. Tenemos el Formula Engine, que es el cerebro, que es el que planifica, que es el que coordina, equivalente a nuestro gerente del almacén. Tenemos el Store Engine, que son nuestros trabajadores del almacén, dedicados a recuperar datos, cajas y agruparlas por afinidad. Tenemos el SE Queries como cálculo, como métrica más bien, SE Queries que son las idas y venidas obteniendo cajas necesarias para responder al pedido del cliente. Pero aparte de eso, puede que el gerente sepa que hay ciertas cajas, digamos, ciertos artículos que se piden con frecuencia. Supongamos, las cajas de color púrpura se piden con bastante frecuencia y siempre se encuentran en la parte final de la bodega. Pues para no tener que hacer un trabajo tan pesado, se puede destinar un área especializada, un área rápida, digamos, en el almacén, de tal forma que se tengan allí disponible. Entonces, eso serían los Store Engine Cache. Datos que, digamos, ya se dejan previamente procesados, listos para volver a utilizar. También se puede ver como el carrito de mano que utilizó el trabajador, que ya lo tiene allí, algo, digamos, preprocesado, por decirlo así, o prehecho, para que el trabajo sea más rápido. Bien, entonces, aquí tenemos ya nuestras métricas. Ahora, vamos a verlo directamente desde DAX Studio para entenderlo de acuerdo a nuestra analogía. Entonces tenemos aquí el tiempo total, es, como su nombre lo indica, el total desde que se realiza la consulta de la expresión DAX, bytes, sucede todo y se devuelve el resultado. Ese es el total, 13 milisegundos. Pero ¿cómo se dividen esos 13 milisegundos? Resulta que el Formula Engine le tomó 9 milisegundos. El Formula Engine, ¿quién es? Nuestro gerente. Le tomó 9 milisegundos ¿en qué? En coordinar, en crear el plan para decirle a los trabajadores y obtener las cajas y en realizar los cálculos que les corresponden. Recordemos que el Formula Engine realiza cálculos complejos o cálculos más avanzados si se quiere, porque los trabajadores del almacén hacen cálculos muy sencillos. Entonces, en sus actividades, al Formula Engine le toman 9 milisegundos. Mientras que al Store Engine, que es el conjunto de trabajadores en el almacén, le tomó 4 milisegundos. ¿Por qué decimos que es el conjunto de trabajadores? Porque nuestra CPU, nuestro procesador de computador, puede tener varios núcleos y pues puede trabajar en paralelo, cosa que no es el Formula Engine. Así que aquí tenemos Formula Engine 9 milisegundos, Store Engine 4 milisegundos y tenemos un total de 13 milisegundos. Y podemos ver aquí la proporción en porcentaje. Bien, aparte de eso, podemos ver el Store Engine Queries, las idas y venidas recuperando datos. ¿Cuántas idas y venidas tuvo que hacer el trabajador o los trabajadores del almacén para obtener los datos o las cajas suficientes para el pedido? 3 en este caso. 3 idas y venidas recuperando cajas. Y cada una de estas solicitudes, cada una de estas idas y venidas, las vemos aquí en la parte central. Aquí hay una línea, 2 líneas y 3 líneas correspondiente a esto de aquí. Esto lo veremos más en detalle cada uno de los valores, pero para que tengamos una idea. Entonces, claro, si nosotros lo pensamos, si fuera una sola ida y venida, si en un solo viaje en el almacén recuperáramos todas las cajas, pues nuestro tiempo total de ejecución sería menor, sería mucho más rápido, ¿no? Por eso, una de las ideas va a ser tratar de minimizar el número de Store Engine Queries, el número de idas y venidas para que sea más rápido. Eso pues ya uno lo puede establecer realizando tal vez otras variaciones, cambiando cositas, analizando y demás, ¿no? Pero para que lo entendamos. Y también tenemos aquí el Store Engine Cache, es decir, lo que se ha dejado en esa área rápida, así como datos listos de acceso rápido para que todo sea precisamente más ágil.
Y aquí tenemos que se ha dejado 2 en lo que es caché. Y tenemos acá una proporción. Perfecto. Ahora, resulta que aquí también tenemos este SCPU, que sería el Store Engine CPU. En este caso, y vamos a verlo aquí desde nuestra ilustración, el SCPU vendría a ser lo que un trabajador se demora en realizar la actividad particular, es decir, el tiempo que se tarda en CPU. También se podría ver como la energía que gasta ese trabajador, digamos, pero medida en segundos, ¿no? ¿Cuánto tarda? Entonces, en ese orden de ideas, aquí vamos a tener una tabla de resumen, con, digamos, de una forma más técnica, entre comillas, lo que es el total, que ahora entendemos, el Formula Engine, con nuestros gerentes ya sabemos qué significa, y las tareas principales, el Store Engine, exactamente lo mismo, ya sabemos qué es y las tareas principales de los trabajadores del almacén, el Store Engine Queries, las idas y venidas, el Store Engine Caché, lo que se va dejando en memoria o en acceso rápido, y el Store Engine CPU, que es lo que un trabajador en particular, ¿sí? Un solo trabajador en particular tarda en hacer la actividad específica. Por eso es que nosotros, aparte de eso, vemos este multiplicador en la parte inferior. Porque como podemos tener una CPU con múltiples procesadores, pues claro, una tarea se puede dividir en procesos en paralelo. Entonces, puede que aquí diga que se ha tardado, por ejemplo, digámoslo, 8 milisegundos. No, aquí se ha tardado 8 milisegundos, que se vería como el doble de lo que es el Store Engine. Sin embargo, si aquí nos aparece que es por 2, pues lo que se está diciendo es que habían 2 trabajadores en paralelo, a un trabajador le tomó 4 milisegundos y al otro trabajador también le tomó 4 milisegundos. Entonces en tiempo real fue 4 milisegundos, pero en tiempo total, o sea, sumando lo de los 2 trabajadores sería 8 milisegundos. Y por eso tenemos aquí este multiplicador que pues puede tener parte décima. Así que aquí lo tenemos. Estas son nuestras métricas, nuestros cálculos que podemos leer de manera general de lo que es Server Timings en DAX Studio.